Hola, ¿qué tal? Este es el tema 6.2, más medidas de ángulos en el círculo. Definición. Una tangente es una recta que intersecta un círculo exactamente en un punto. El punto de intersección es el punto de contacto y se llama punto de tangencia. Observamos nosotros que la recta T intersecta a la circunferencia con centro O en el punto C, donde el punto C es el punto de tangencia. Definición. Secante. Es una recta o segmento de rayo que intersecta un círculo en exactamente dos puntos. Observamos que la recta S intersecta a la circunferencia con centro O en dos puntos. Es una recta que tiene que pasar, o es un segmento de recta que tiene que pasar eh, tocando dos puntos, es decir, sale del círculo para que sea secante. De lo contrario, si no saliera del círculo, solamente sería una cuerda. Definición. Un polígono está inscrito en un círculo si sus vértices son puntos en el círculo y sus lados son cuerdas del círculo. De manera equivalente, se dice que el círculo está circunscrito alrededor de un polígono. El polígono inscrito en un círculo se describe como polígono cíclico. Nosotros observamos que aquí tenemos un polígono que es un triángulo y es cíclico, está inscrito dentro de una circunferencia de manera que sus vértices están sobre la circunferencia. Son puntos del círculo y sus lados son cuerdas. Lo mismo sucede con este otro polígono que es un cuadrilátero, que todos sus vértices de la figura están sobre los puntos de la circunferencia y sus lados son cuerdas. Entonces tendríamos un cuadrilátero cíclico. Tenemos un teorema. Si un cuadrilátero está inscrito en un círculo, los ángulos opuestos son suplementarios. Forma alternativa. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero cíclico son suplementarios. Vamos a verificar eso con una construcción. Bien, tenemos un círculo. Vamos a colocar algunos puntos para formar nuestro cuadrilátero. Ahora vamos a colocar segmentos. Y vamos a medir los ángulos. Ahí está. Vamos a medir el ángulo opuesto. Ahí está. Vamos a ordenar la información. Además vamos a medir los otros ángulos. Pero con otro color ya para mostrar su opuesto. Ahí está. Ahora vamos a mover los vértices de manera que se observe de manera más sencilla que efectivamente los ángulos opuestos de un cuadrilátero cíclico, es decir, de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, suman 180 grados, son suplementarios. Vamos a mover un vértice. Bien, entonces nosotros observamos que 99.5 más su opuesto 80.5 nos completarían 180. 90.31 más su opuesto 89.69 también nos completarían 180. Vamos a verificar. Vamos a colocar el ángulo alfa más
el ángulo beta y por aquí nos va a salir nuestro número cuando yo dé enter. Ahí está, nos salió aquí. Bien, tenemos ya aquí la medida, entonces no importa cómo yo manipule los vértices, observamos que esa medida sigue siendo de 180 grados. Fue la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta. Esta puede modificarse y de todos modos siempre mi suma se va a mantener en 180 grados. Vamos a llevar esta imagen a nuestra presentación. Bien, aquí la tenemos. Listo. Definición. Un polígono está circunscrito alrededor de un círculo si todos los lados del polígono son segmentos de recta tangentes al círculo. Además se dice que el círculo está inscrito en el polígono. Observamos nosotros aquí que todos los lados, el lado AC es tangente con el círculo de centro D, lo mismo que AB y lo mismo que BC. Asimismo sucede con el polígono MNPQ, cuyos lados son tangentes del círculo con centro T. En este caso, el círculo está inscrito dentro de un polígono. Teorema. La medida de un ángulo formado por dos cuerdas que se intersectan dentro de un círculo es la mitad de la suma de las medidas de los arcos intersecados por el ángulo y su ángulo vertical. Vamos a verificar esto con una construcción. Bien, tenemos un círculo, vamos a trazar dos cuerdas. Y nuestro teorema nos está hablando acerca de el ángulo que se forma aquí al centro. Por lo tanto, vamos a requerir de la intersección. Ahí está. Bien, para poder saber cuánto mide el arco S, necesitamos medir el ángulo interior, el ángulo central, perdón. Ahí está. Ya que el ángulo central es igual a la medida de su arco. Entonces observamos que si el ángulo central mide 110.93, entonces el arco también tiene la misma medida en grados. Ahora vamos a medir el ángulo central formado para el arco BD. Y nosotros observamos que tiene una medida de 54.86. Ahí está. Bien, vamos a ocultar esta información. Ok, ahí está, ahí quedó. Nosotros observamos que ya tenemos la medida de los arcos. Este arco es igual a la medida de su ángulo central, este arco es igual a la medida de su ángulo central. No ponemos más trazos para no confundir. Y entonces vamos a realizar la suma de estos dos arcos y posteriormente vamos a dividir entre 2. Es el arco alfa más el arco beta y vamos a hacer esa operación. Ese número nos va a salir en la parte de aquí. Y lo tenemos aquí. Esa es la suma de los arcos. Pero ahora hay que sacar la mitad de esa suma. Así que vamos a colocar el símbolo del ángulo entre 2. Y nos va a dar nuevamente un número. Ahí está. Y entonces esta es la suma de los dos arcos y esta es la división entre 2. Dice que la suma de los arcos
dividido entre 2, es decir, la mitad, nos va a dar la medida del ángulo que se forma entre estas dos cuerdas, conocido como ángulo interior. Ahora sí vamos a ocultar estos objetos para que nos permitan observar. Bien, nosotros observamos que es 82.9, vamos a manipular algunos puntos para que esa medida cambie. Ahora nosotros vamos a medir el ángulo interior y observamos que tiene una medida de 72.52, que es igual a la que tenemos aquí, donde este número nos dio de la suma de los dos arcos dividida entre 2. Bien, nosotros podemos manipular cualquier punto y vamos a observar que estas medidas son exactamente iguales. Vamos a modificar algunos textos y llevamos esta figura a nuestra presentación. Bien. Enseguida tenemos el siguiente teorema. El radio o cualquier otra recta que pase por el centro de un círculo trazado hasta una tangente en el punto de tangencia es perpendicular a la tangente en ese punto. Vamos a realizar una construcción. Bien, tenemos un círculo con centro A. Vamos a trazarle una tangente con ayuda de esta herramienta. Tangente. Le damos, queremos que sea tangente al punto B y a la circunferencia con centro A. Ahora vamos a trazar un radio del centro al punto B, que es el punto de tangencia. Y vamos a preguntar qué relación hay entre el radio y la tangente. Observamos que nos dice que G, que es el segmento formado por los puntos AB, y F, que es la recta, son perpendiculares. Con esto se cumple el teorema que nos indicaron. Una tangente a un círculo siempre es perpendicular al radio. Vamos a llevar esta figura a nuestra presentación. Bien, corolario. La medida de un ángulo formado por una tangente y una cuerda trazada hasta el punto de tangencia es la mitad de la medida del arco intersecado. Vamos a utilizar la misma construcción para verificar este corolario. Bien, ya tenemos nuestra tangente. Vamos a trazar un punto y vamos a generar una cuerda. Entonces, nosotros queremos saber cuánto mide este ángulo. El ángulo CBD, que es el que se forma por una tangente y una cuerda. Así que vamos a medir entonces el ángulo central que involucra a este segmento, a esta cuerda, que estaría formado su ángulo central por BAD. Y nos indican que ese ángulo en este momento mide 84.72 grados, que sería la medida de este arco. Y entonces el corolario dice que esta medida dividida entre 2 es igual a este ángulo. Así que vamos a colocar la medida de alfa dividida entre 2. Nos aparece aquí el resultado. Ahí está. Tendría que ser igual a la medida que vamos a verificar entre los puntos C, D, B. Entonces nosotros observamos que efectivamente, si este arco BD mide 84.72, entonces el ángulo va a medir la mitad, operación que ya hicimos de este lado.
De manera que al manipular los puntos, siempre van a cambiar. Este arco, no olvidemos que es la medida, este ángulo, perdón, es la medida del arco BD. Y este ángulo de color rojo es el ángulo que se genera entre una tangente y una cuerda, y que es igual a la mitad de este arco. Entonces nosotros podemos observar que durante todo el tiempo se cumple, que además con esta expresión estamos haciendo esa operación. Bien, vamos a llevar esta imagen a nuestra presentación. Teorema. La medida de un ángulo formado cuando dos secantes se intersectan en un punto fuera del círculo es la mitad de la diferencia de las medidas de los arcos intersecados. Es decir, un ángulo exterior es igual a la mitad de los arcos formados por las secantes. Bien, tenemos un círculo, vamos a trazar una recta que sea secante, pasa tocando dos puntos, otra secante, y observamos que se forma un ángulo en esta parte. Vamos a buscar el punto de intersección. Y la medida que nosotros queremos encontrar es la del ángulo formado por DFB. Esa es la medida. Para ello dice que hay que sacar la medida de los arcos intersecados. Sabemos que es la medida de un central, es igual al arco. Así que vamos a medir los ángulos. De manera que el arco BD mide lo mismo que su central, que es 38.35. El arco CE tiene una medida de 109.65 grados. La medida de este arco es igual a la medida de su ángulo central. Y dice que nosotros necesitamos hacer la diferencia de estos dos y dividir entre 2 para obtener la medida de este ángulo. Así que vamos a colocar alfa bueno, sería primero beta, ya que es el arco mayor. Le vamos a restar el arco menor. Vamos a colocar de una vez esto entre paréntesis para poder dividir entre 2. La diferencia de los arcos dividido entre 2 nos va a dar la medida de este ángulo, que es considerado como ángulo exterior. Aquí tenemos esa medida, la vamos a trasladar aquí. Y posteriormente vamos a medir ese ángulo para verificar que el teorema nos dé la información adecuada. Y verificamos que así es, que esta medida que nos dio de hacer la operación es exactamente igual a la medida de este ángulo. Vamos a manipular ahora los puntos para ver qué pasa. Nosotros podemos observar que la medida sigue siendo exactamente la misma. Bien, vamos a llevar esta información a nuestra presentación. Bien. Teorema. Si un ángulo se forma por una secante y una tangente que se intersecta en el exterior de un círculo, entonces la medida del ángulo es la mitad de la diferencia de las medidas de sus arcos intersecados. Y lo mismo sucede con el siguiente teorema. Si un ángulo es formado por dos tangentes que se intersectan, entonces la medida del ángulo es la mitad de la diferencia de las medidas de los ángulos intersecados. Vamos a verificar esto con una construcción. Bien, ya tenemos aquí el círculo, tenemos una secante que toca en dos puntos, tenemos una tangente que toca solo en un punto. Observamos que el arco menor es el que se forma por BD. Y ese arco menor va a tener la medida de su ángulo central y su ángulo central mide 60. Observamos que el arco mayor es el que está
determinado por las letras B y C, que sería este. Y S es igual a su ángulo central, que en este caso es 200. Dice que hay que hacer la diferencia y dividir entre 2. 200 menos 60 aproximadamente, estas medidas nos darían 140. Entre 2, 70 punto y fracción aproximadamente. Porque dice que se restan las medidas de los arcos. Ahorita lo vamos a hacer numéricamente, pero de forma general vamos a verificar la medida del ángulo que se forma aquí. Y que es aproximadamente, como lo había mencionado, de 70 grados aproximadamente, haciendo la resta de estos dos. Bien, ahora tenemos un ángulo que está nuevamente formado en la parte exterior, el ángulo formado por las letras C, E, D, y que es formado por dos tangentes, donde tenemos un arco menor, que es CD, que vamos a medir, determinando la medida de su central. Y tenemos un arco mayor, que es la parte desde C hasta D, pero por la parte mayor, que también vamos a medir. Y que vamos a colocar de un color distinto. Ahí está, para distinguirlas. Observamos que las medidas nos completan 360 grados, ya que los dos arcos completan toda la circunferencia. La diferencia de estos dos arcos dividida entre 2 es igual a la medida de este ángulo exterior. Vamos a manipular los puntos para que queden a una medida que nos permita hacer la resta de manera más sencilla. Bien, aproximadamente son 100. A 259 le quitamos 100. Nos van a quedar 159.96, casi 160 entre 2. Esto casi nos da 180. Vuelvo a comentar que estas operaciones se pueden hacer de manera exacta. Sería el paréntesis, el ángulo mayor, que está determinado por la letra beta, más el ángulo alfa del arco menor. Por cierto que no es más, es menos, porque es la diferencia. Y esto es entre 2. Y nos aparece aquí lo que había comentado, una medida de aproximadamente 79.96. Ahora voy a hacer la medición del ángulo. Y observo que la medida es exactamente igual a la indicada de la diferencia de estos dos a la mitad. Bien. Métodos para la medición de ángulos relacionados con un círculo. Localización. Centro del círculo. La medida del arco intersecado es exactamente igual. Si está en el interior, como sería el caso del ángulo 1 en esta figura, entonces es igual a la mitad de la suma de las medidas de los arcos. La mitad de la suma. Cuando es interior, se suma. En el círculo es igual a la mitad del arco intersecado, es decir, cuando es un ángulo inscrito o seminscrito, entonces es igual a la mitad de su arco. En el exterior, que ya observamos que se puede formar a partir de dos secantes, una secante y una tangente, o dos tangentes, es igual a la diferencia de las medidas de los arcos entre dos. Bien, tenemos aquí un ejercicio. Nos pregunta nos pide que debemos encontrar la medida del arco CE, que sería este, y la medida del arco BD. Y nos dan la medida de los ángulos. Ángulo 1 mide 71. Y entonces
yo observo que la medida del arco BD es igual, no es cierto, primero vamos del CE, ahí está. CE es igual a la medida de su ángulo central. Pero primero vamos a verificar cómo lo podemos obtener. Bien, ya tenemos aquí el procedimiento para no alargar este video. El ángulo 1, que es el interior, es igual a la suma del arco mayor más el arco menor entre 2. CE más BD entre 2. Y conocemos el ángulo 1, que es igual a 71. Despejando este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, nos da 142. El ángulo 2 es un ángulo exterior y es igual a la diferencia del arco mayor CE menos el arco menor PD entre 2. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Aquí tenemos un resultado incorrecto. 2 por 33 son 66. Y entonces hacemos un sistema de ecuaciones entre la medida de CE más BD, que es igual a 142, y la medida que nos indica que CE menos BD es igual a 60. Vamos a corregir las operaciones. Bien, entonces tenemos 76 entre 2 es igual a 38. Ya tenemos el arco CE. Ya nada más nos quedaría sustituir aquí para en cualquiera de las dos. Sería más fácil en esta parte para sacar BD. Y con esto habríamos terminado nuestro ejercicio y nuestra presentación. Gracias.